Muy buenas tardes. En este video vamos a repasar las patologías de endocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón y choque cardiogénico. La endocarditis es una infección microbiana de la superficie endotelial del corazón. Por lo general, esta patología, la endocarditis, la van a desarrollar personas que tengan válvulas cardíacas protésicas, dispositivos cardíacos o defectos estructurales. Sabemos que toda cirugía que requiere una prótesis, así sea de válvula cardíaca, de aorta, etcétera, puede generar una infección y esta va a ser endocarditis. Va a ser más frecuente en los ancianos porque tienen un mayor riesgo de desarrollar lesiones valvulares degenerativas o por calcificación de las mismas, producto de la edad, de la senescencia, y dado que tienen una peor respuesta inmunitaria a las infecciones y bueno, todas las alteraciones metabólicas asociadas al envejecimiento, bueno, es por eso que es más frecuente que se den los ancianos. La endocarditis infecciosa del lado derecho es más frecuente en consumidores de drogas intravenosas. Acuérdense que el lado derecho del corazón es el que recibe la sangre sistémica. Entonces, el consumidor de drogas ilegales va a, en su consumo, va a perforar la integridad de la piel, va a ir al torrente sanguíneo que va eh, al circuito mayor venoso, al que vuelve de los tejidos hacia el corazón. ¿Y a dónde vuelve? Al corazón derecho. Por eso que si la endocarditis es el lado derecho, lo podemos asociar a un consumo de drogas ilegales, intravenosas. La endocarditis infecciosa intrahospitalaria es más frecuente en enfermedades debilitantes o en los usuarios que tengan catéteres permanentes y en aquellos que estén recibiendo diálisis, hemodiálisis o tratamiento intravenoso prolongado con líquidos y antibióticos, ¿sí? Porque cuanto más largo es el tratamiento intravenoso, mayor el riesgo y la exposición a estos riesgos. La endocarditis micótica tiene que ver con un origen por hongos, pacientes que toman medicamentos inmunosupresores o corticosteroides que van a deprimir el sistema inmunitario y bueno, ahí va a poder aprovechar algún hongo que esté ahí oportunista. En definitiva, la pericarditis, como su nombre lo infiere, itis es inflamación del pericardio, ¿sí? Es la inflamación del pericardio. ¿Y qué es el pericardio? Bueno, acá lo tenemos en la imagen, acá, es este saco membranoso que recubre el corazón. Esta puede ser una enfermedad primaria, que sea, o sea, la enfermedad sea en sí la pericarditis, o puede aparecer durante diversas alteraciones médicas y quirúrgicas. La pericarditis puede producirse después de una pericardioctomía, que es una cirugía cardíaca, y también puede producirse 10 días a 2 meses después de un infarto de miocardio. Acordémonos que en el infarto se produce una necrosis del tejido del miocardio y ese tejido necrosado tiene riesgo de generar una pericarditis, una infección. También puede ser aguda, crónica o recurrente. Otra clasificación que tiene es constrictiva, porque las capas del pericardio se unen entre sí y restringen el llenado ventricular. Imagínense que si dejan de poder excursionar, se quedan pegadas, impide la excursión del corazón para su dilatación y contracción. Y por último, también otra forma que tienen de clasificarse es según qué es lo que se acumule en el saco, en el pericardio. Si se acumula pus, entonces va a ser una pericarditis purulenta. Si se acumula suero, va a ser una pericarditis serosa. Si se acumula depósitos de calcio, entonces va a ser una pericarditis eh, calcificada. Si se acumulan proteínas de la coagulación, vamos a estar frente a una pericarditis fibrinosa. Si se acumula sangre, vamos a estar frente a una pericarditis sanguinolenta.
Y si es maligno el líquido que encontramos, entonces seguramente estemos frente a la presencia de un cáncer. Vamos a repasar por encima esta patología, que es el edema de pulmón. ¿Qué es el edema de pulmón? Es una acumulación anómala de líquido en los espacios intersticiales y los alveolos de los pulmones. Acá podemos ver en esta imagen un alveolo conteniendo líquido. El diagnóstico está asociado a la insuficiencia cardíaca aguda, que puede conducir a insuficiencia respiratoria aguda y muerte. ¿Por qué se asocia a la insuficiencia cardíaca? Si el corazón no puede latir como corresponde, entonces se empieza a acumular, a congestionar en el circuito menor. ¿De dónde viene la sangre que llega al corazón izquierdo? Viene de los pulmones. Entonces se empieza a congestionar y, como ya sabemos, ninguno de los vasos son impermeables. Si se produce congestión, aumenta la presión y hay una fuga de líquido hacia este espacio intersticial, provocando el edema de pulmón. Es un episodio agudo debido a una insuficiencia ventricular izquierda. También se puede deber a un infarto de miocardio o a una exacerbación de una insuficiencia cardíaca crónica. Cuando el ventrículo izquierdo comienza a fallar, la sangre vuelve a la circulación pulmonar, provocando un edema intersticial en el pulmón. Es esto que acabamos de explicar. Esto puede presentarse rápidamente en algunos pacientes, una enfermedad llamada edema de pulmón fulminante. Si se da así de forma rápida, también se lo llama edema de pulmón fulminante. Otra forma que se puede producir es de forma lenta y en especial cuando es causada por alteraciones que no son cardíacas, como por ejemplo el daño renal y otras que provocan sobrecarga de líquidos. El líquido dentro de los alveolos, como lo podemos ver acá, se mezcla con el aire, produciendo el clásico signo de esputo rosado espumoso con edema pulmonar teñido de sangre. Cuando vimos la parte de esputo en el sistema respiratorio, vimos que se asociaba a el esputo rosado, se asociaba a edema de pulmón. Bueno, acá vemos por qué. Porque cuando se mezcla el líquido con el aire, entonces se torna de ese color rosado. Las grandes cantidades de líquido alveolar empiezan a originar un bloqueo en la difusión que dificulta el intercambio de gases. El resultado es la hipoxemia. El tratamiento clínico de un paciente con edema agudo de pulmón, si es debido a insuficiencia ventricular izquierda, está entonces dirigido a reducir la sobrecarga de volumen. No le queremos dar mucho líquido a este paciente porque no lo puede soportar, se va a congestionar y va a generar el edema de pulmón. Mejorar la función ventricular y aumentar la oxigenación. ¿Para qué? Para que no tenga que hacer tanto esfuerzo para conseguir la misma cantidad de oxígeno. Y todo eso hace que pueda descansar ese ventrículo, que no se puede tolerar la sobrecarga. Estos objetivos se alcanzan mediante una combinación de oxigenoterapia y apoyo respiratorio, fármacos intravenosos y valoraciones e intervenciones de enfermería. Los diuréticos provocan que los riñones aumenten la excreción de sodio y por ende agua. ¿Sí? El sodio se pega a la molécula de agua y se la lleva. Entonces, si el riñón aumenta la excreción, saca, ¿sí?, produce orina, ¿sí?, filtra este sodio y se lleva la molécula de agua. Entonces, de esa forma se descarga el agua. La furosemida y otro diurético de asa, creo que es la espironolactona, se administran por vía intravenosa como una infusión continua para producir un efecto diurético con gran velocidad. Se debe controlar la presión arterial a medida que aumenta
la producción de orina para evitar que el usuario perciba la hipotensión cuando disminuye el volumen de líquido. Así que hay que estar en suma vigilancia durante la administración de los diuréticos. El choque cardiogénico, como su nombre lo indica, tiene su génesis en el corazón cardiogénico. Se va a producir cuando el gasto cardíaco conduce a una perfusión tisular inadecuada frente a hay situaciones de mucho estrés del corazón donde vimos que el corazón era el único órgano que se perfundía durante la diástole. Entonces, frente a frecuencias cardíacas elevadas durante tiempo prolongado, por arriba de 80, 100, que va a haber es un corazón que está trabajando a su máxima capacidad de frecuencia y encima lo estás perfundiendo mal porque como la frecuencia es tan rápida, no hay tiempo para la diástole, entonces hay poco tiempo para la perfusión del corazón. Entonces es súper ineficiente la irrigación del corazón frente a estas situaciones de donde necesitaría más perfusión. Se va a presentar este choque generalmente después de un infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un usuario con un infarto de miocardio, tenemos que estar atentos a los signos de choque. ¿Y por qué tenemos que estar atentas? Porque justamente es una enfermedad letal con una alta tasa de mortalidad. Los objetivos del tratamiento, lo primero es abordar el soporte vital y rápidamente empezar desde el momento cero que vemos los signos y síntomas de shock. Lo que tenemos que estar pensando es qué lo llevó al shock para poder revertir la causa. Si no la revertimos, por más que hagamos todo, el paciente va a volver a entrar en shock. Entonces, desde el momento cero tenemos que estar pensando qué lo llevó ahí. Lo otro que vamos a hacer, porque frente a esta situación, lo que vamos a hacer es tratar de disminuir a este corazón que está siendo poco irrigado, que está agotado, que recibe poco, que está al máximo consumiendo muchísimo metabolismo y sin recibir la irrigación suficiente. Entonces vamos a tratar. Imagínense que no le podemos sobrecargar de líquido, pues nosotros a ese paciente, a ese usuario tenemos que tratar de no pasarle casi nada de líquido, porque le ponemos en riesgo de sobrecargar ese corazón que ya no da más. Después le reducimos la precarga. Habíamos visto que la precarga era la capacidad máxima de distensión de las fibras musculares cardíacas al final de la diástole, ¿sí? En el momento que se llena el corazón, es esta capacidad máxima de las fibras de distenderse, esa es la precarga. Entonces, eso lo vamos a reducir, no vamos a pretender que el ventrículo se expanda así y que nos dé una recontraexpansión, y tampoco, y eso cómo lo vamos a lograr, llevándole menos líquido. Si nosotros le pasamos muchos líquidos intravenosos, le aumentamos la precarga, esta distensibilidad, porque eso va a aumentar en función de que aumente la llegada de líquido a la aurícula derecha. Entonces, tenemos que evitar eso, reducimos la precarga y por otro lado, reducimos la poscarga. Y la poscarga ya habíamos visto que era la resistencia sistémica de las arterias a las que tiene que vencer el corazón durante la sístole, cuando se contrae. Entonces, la poscarga, esa resistencia que tiene que vencer. Y obviamente, para poder hacer descansar ese corazón, le vamos a dar un aporte de oxígeno, porque a través del oxígeno vamos a disminuir el gasto metabólico que le va a ocupar esta mayor necesidad de oxígeno que tiene. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y falta un solo videito y terminamos con función cardiovascular.